Bienvenidos a todos los estudiantes. Mi nombre es César Muñoz. Soy profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y hoy voy a ser ponente de esta sesión del módulo de Jean Monnet de Política Económica en la Unión Europea, la cual va a versar sobre política medioambiental y climática y se denomina la transición ecológica de la Unión Europea, un desafío pendiente de los 27. Bueno, voy a realizar una exposición dividida en dos bloques. Un primer bloque que hablaré sobre política medioambiental, todo lo que es su formación a través de los tratados y los principios de la política medioambiental comunitaria, así como los instrumentos para llevarla a cabo. Y después vamos a hablar de política climática, ¿vale? Vamos a hablar de conferencias medioambientales internacionales relacionadas con el cambio climático y vamos a ver cómo la Unión Europea ha integrado el objetivo del cambio climático en diferentes paquetes energéticos y climáticos que veremos posteriormente, ¿no? Bueno, después de que realice esta exposición, os dejaré un tiempo, un prudencial, para que planteéis vuestras dudas y las podéis solucionando en la medida de lo posible, ¿vale? Bien, tenemos que tener en consideración que según el último Eurobarómetro publicado por la Unión Europea, el 95% de la ciudadanía europea otorga mucha o bastante importancia a la protección del medio ambiente. Normalmente cuando se realizan estas encuestas, pues hay una serie de escalas en las que, pues en este caso el encuestado, pues tiene que contestar si a un determinado problema pues le da mucha importancia, bastante importancia, relativamente poca importancia o nada de importancia. Entonces, en este sentido, sí que tenemos que tener en consideración que los ciudadanos europeos dan una importancia muy grande a la cuestión medioambiental y que principalmente identifican problemas que se relacionan con la contaminación atmosférica y que pueden tener un impacto en su propia salud, ¿no? Esto ya lo hemos visto pues, con la implementación de zonas de bajas emisiones en las distintas ciudades o con distintos problemas cardiorrespiratorios que se tienen cuando hay una contaminación atmosférica grande. Entonces, el ciudadano europeo le otorga una gran importancia y además un 60% de los ciudadanos creen que este problema debe afrontarse a nivel comunitario, es decir, que consideran que tiene que ser la Unión Europea la que ponga una serie de objetivos o una línea estratégica para acometer determinadas decisiones relacionadas con las cuestiones medioambientales. Es cierto, pues, que hay en otros países donde se consideran que serían más operativos políticas estatales y no comunitarias en las cuestiones medioambientales, como pueden ser pues, en Rumanía, en Polonia o en Austria, que todavía consideran que pueden acometer mejor estos problemas medioambientales desde los países y no desde la Unión. Hay que tener en consideración que los problemas medioambientales son bienes públicos globales. Bueno, cuando son un problema mal público global, cuando tenemos que proteger el medio ambiente, pues lo denominamos bien público global. Y es así porque trascienden las fronteras. Es decir, si nosotros tenemos una determinada fábrica situada en Perpiñán, bueno, en este caso los franceses, y esa fábrica en un determinado momento pues vierte una serie de residuos a un río que acaba contaminando pues, determinadas aguas de Gerona, pues hay que tener en consideración que un problema que comienza en un determinado país tiene afección en diferentes países. Si nosotros observamos el calentamiento global que ha sufrido el planeta en los últimos 2 siglos, pues vemos que realmente es un problema global y que hay que atajarlo desde un punto de vista global. Entonces, en este sentido es muy importante ver cuál es el papel de la Unión Europea a la hora de acometer las cuestiones medioambientales y luego también de ser un interlocutor en los diferentes foros o regímenes internacionales que se relacionan con la protección del medio ambiente. Pero sí que existe una necesidad, en este caso, de que el órgano supranacional pues marque una línea estratégica y que luego además sea ese propio interlocutor el que actúe con voz única en las diferentes pues, conferencias medioambientales de las Naciones Unidas.
Dicho esto, a modo de presentación, pues vamos a comentar un poco los objetivos que tiene esta sesión o esta conferencia. En primer lugar es conocer la evolución de la política medioambiental de la Unión Europea, es decir, cómo ha evolucionado la misma desde las primeras normas de carácter medioambiental, cuya única finalidad era proteger pues, la libre circulación de mercancías, hasta la actualidad, en la cual, como hemos dicho, pues hemos integrado o hemos intensificado esta política medioambiental, incluyendo el cambio climático en los distintos tratados. Para ello, lo que vamos a hacer es observar cómo la cuestión medioambiental se ha integrado o no se ha integrado en los diferentes tratados de la Unión Europea. Después vamos a observar cómo, a raíz de ese, porque en los tratados lo primero que se acaba determinando, pues es, en un tratado se establece si una política es comunitaria o no es comunitaria, es decir, si existe una competencia por parte de los órganos de la Unión Europea para tomar decisiones en dicha política, para lo cual es necesario que se hayan cedido por parte de los estados pues cierta soberanía en esas cuestiones. Después se tiene que establecer una relación entre la Unión y los diferentes estados en cuanto a qué parte de esas competencias se delegan o no se delegan a los diferentes estados, o sea, a la Unión Europea. Eso se realiza en los tratados. En los propios tratados se tienen que establecer pues, políticas generales, objetivos, estratégicas de esa determinada política, y luego se tienen que establecer determinados marcos de actuación. Es decir, vale, pues una vez hemos definido la relación de estas competencias entre los Estados y la Unión Europea, pues lo que vamos a hacer es establecer los marcos de actuación de esas políticas. Esto se hace en los denominados programas de acción de materia medioambiental que veremos en las siguientes diapositivas. En estos programas de acción lo que se suele delimitar son unos principios de dicha política que veremos pues el principio de cautela, el principio de prevención, el principio de corrección de la contaminación o el de contamina paga, ¿vale? Que los veremos en las siguientes diapositivas. Y también se tienen que determinar en los programas de acción una serie de instrumentos o de mecanismos medioambientales. Es decir, está muy bien dotar de contenido a las políticas, está muy bien que en un determinado tratado se deleguen una serie de competencias a la Unión Europea por parte de los Estados y se establezcan unas líneas estratégicas que se acaban definiendo en unos marcos de actuación. Está muy bien que esos marcos de actuación pues, se caractericen por una serie de principios que son los que deben impregnarse el resto de acciones que se cometan en ese ámbito, pero si no dotamos de, evidentemente, fondos o de financiación a los instrumentos o a los mecanismos, pues no vamos a poder llevar a cabo unos determinados objetivos. Una vez hayamos visto esta primera parte, que es conocer esta evolución de la política medioambiental, vamos a estudiar, vamos a centrarnos en iniciativas de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático y concretamente pues vamos a ver el Pacto Verde Europeo que determina hacia una neutralidad climática de la Unión en 2050. Vale. En un principio, hasta los años 70, bueno, incluso podríamos hablar que tradicionalmente los modelos económicos, las empresas, las instituciones no tenían en consideración la cuestión medioambiental, no se preocupaban de ella, no se preocupaban, únicamente se preocupaban de ser más eficientes. Cuando metíamos en la función de producción de una determinada empresa o de un determinado país en cuanto a las posibilidades o la frontera de posibilidades de producción que tenía determinado país, pues lo que teníamos eran factores productivos, metíamos al trabajo, metíamos al capital, metíamos a cualquier otro tipo de recursos y tratábamos de producir de la forma más eficiente. No se integraba en ningún lado el medio ambiente, daba igual si se producía de una forma más o menos lesiva contra el medio ambiente y daba igual también considerar la protección del medio ambiente o que los recursos eran limitados porque en un determinado momento pues, se podían llegar a considerar que eran recursos ilimitados en un determinado eso de la historia, ¿no?
Cuando nos centramos en la Unión Europea, pues sí que nos damos cuenta que aunque no existía ningún ámbito de actuación determinado, no había ningún tratado en el que se determinase que la política, que existía una política medioambiental, no existía en sí mismo, y la Comisión, pues no podía, la Comisión Europea no podía proponer legislación a este respecto, pues no nos damos cuenta que hasta que en un tratado no se han delegado dichas competencias, es decir, un tratado es un acuerdo vinculante, ¿vale?, que va a establecer los objetivos de la Unión Europea en un ámbito de actuación y que va a establecer cómo se van a tomar las decisiones en ese ámbito de actuación y cuál es la relación de la Unión Europea con los distintos países. Bueno, hasta el Consejo Europeo de París de 1972 se habían publicado una serie de normas que estaban referidas un poco a la armonización de determinadas legislaciones en cuanto a productos, a sustancias químicas peligrosas, a detergentes. ¿Y por qué se hacía esto? Bueno, pues esto normalmente se hacía porque en un proceso en el cual se quiere realizar una integración económica entre diferentes países y se quiere hacer una libre circulación de personas, pues hay que establecer una serie de normativas que se armonicen para que haya una convergencia en dicha integración económica. Si lo que estamos diciendo es que dejamos o queremos ser tendentes a un mercado único en el que los transportistas se puedan mover por el territorio comunitario, si están transportando una serie de mercancías y dichas mercancías pueden ser sustancias químicas peligrosas o pueden generar o dichos productos que empiezan a etiquetarse y a pasar por ese mercado común, pues no cumplen una serie de armonización entre ellas, no cumplen las mismas normas, no están compitiendo en igualdad de condiciones y por lo tanto no existe una libre competencia en la misma. Entonces, al principio, las normas que eran medioambientales estaban plenamente al servicio de tratar de garantizar una libre competencia entre diferentes mercados que querían integrarse y formar uno mismo, para lo cual fue necesario una armonización de unas determinadas normas en estas que hemos visto, que referimos aquí, ¿vale? En 1972 se celebra la primera cumbre de la Tierra o de desarrollo humano, que se celebra en Estocolmo, y que ya pone de relieve un poco la importancia de la protección medioambiental. Bien, al hilo de esta primera reunión o cumbre o conferencia internacional sobre el medio ambiente, pues se celebra el Consejo Europeo de París en 1972, donde se establece la necesidad de establecer un programa de acción en materia de medio ambiente en la Unión Europea. Es decir, tenemos que tratar de definir nosotros también como Unión pues una serie de principios que se relacionen con el medio ambiente o una serie de declaraciones o una serie de políticas generales sobre cómo vamos a actuar en esta materia. Y, sin embargo, tenemos que diferenciar aquí, ya lo habréis visto en otras sesiones, que es el Consejo Europeo, no el Consejo de Europa. Cuando hablamos de las instituciones de la Unión Europea, normalmente siempre hablamos del Consejo y del Parlamento, que son los que adoptan una serie de legislaciones, y luego hablamos de la Comisión Europea. Cuando hablamos de la Comisión Europea, pues sabemos que es la que puede proponer legislación y la que luego hace el seguimiento del cumplimiento de esa legislación, aparte de ser el órgano gestor. Cuando hablamos del Parlamento, pues sabemos que es un Parlamento comunitario que nosotros votamos en las elecciones a la Unión Europea, ¿no? Pero cuando hablamos de Consejo de la Unión Europea, estamos hablando simplemente de diferentes ministros competentes en cada una de sus carteras que se reúnen para tomar acuerdos y para coordinar las políticas en cada uno de los países con el marco de la Unión Europea. Y que además pues, son los que finalmente aprueban las legislaciones, si en el caso concreto de codecisión junto al Parlamento, pero son simplemente los ministros que se ponen de acuerdo. Cuando este es en materia de finanzas y economía, pues lo denominamos ECOFIN. Pero si hablamos del Consejo Europeo,
¿vale? Hablamos simplemente de estos son los jefes de gobierno, jefes de Estado, en este caso Sánchez, pues se puede reunir con Macron y, bueno, se reúnen con todos los homólogos y lo que establecen son unas líneas generales de actuación, hacia dónde tenemos que ir, pero no son acuerdos vinculantes, son simplemente acuerdos políticos o programáticos, ¿vale? No son acuerdos que se definan luego, tienen que ser definidos posteriormente en legislación comunitaria, que tiene que ser aprobada por el procedimiento de codecisión entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento. Pero en este caso es un Consejo Europeo de París en 1972 lo que establece estas primeras líneas directrices, ¿vale? Sin embargo, como os he dicho previamente, en 1987, que es cuando entra en vigor, ya se celebró en 1986, el acuerdo del Acta Única Europea, donde se le da a la cuestión medioambiental un fundamento jurídico, una base jurídica. Bueno, esto simplemente lo que estamos diciendo es cuando en 1972 hay el Consejo Europeo, en los tratados no se decía absolutamente nada sobre qué es lo que ocurre o cuál es el ámbito de actuación de la política medioambiental. Entonces, cuando en 1972 a 1987, entre los años 70 y 80, se pusieron a realizar determinadas aprobaciones o hablar de normativas que fuesen en materia medioambiental, pues se dieron cuenta desde que no existía una base jurídica sobre la que operar o sobre la que generar un ámbito de actuación, una política, porque no estaba directamente prefijada en un tratado. Esto es lo que se hace en el Acta Única Europea. Sin embargo, como muchísimas políticas de la Unión Europea, estaban regidas en cuanto a la toma de decisiones de esa política por el principio de la unanimidad, es decir, que existía un derecho de veto por parte de cualquier Estado para aprobar cuestiones medioambientales. En consecuencia, pues evidentemente, no se llegaban a acuerdos. ¿Por qué? Porque cada país pues, tiene una serie de posiciones nacionales y tiene una serie de posiciones comerciales y sectoriales. Hay determinados países que los lobbies de una determinada, pues podemos hablar ahora mismo del transporte por carretera de camiones o podemos hablar de lobbies ferroviarios, que evidentemente no tienen los mismos intereses en cada uno de los países, porque los países tienen distintas estructuras productivas, distintos recursos naturales y lo que a uno le puede llegar a interesar, al otro no le interesa. Además, también hay determinadas posiciones ideológicas que se van enfrentando y que hacen que, dependiendo del ciclo electoral en el que se encuentre cada uno de los países, pues no se llegasen a ningún acuerdo. Entonces, el Consejo de la Unión Europea fue un órgano paralizante durante muchísimos años porque era necesario que para tomar una decisión fuese por unanimidad. Cuando llegamos al Tratado de Maastricht, en 1993, entra en vigor, se producen cambios en este proceso de toma de decisiones y se establece el procedimiento de codecisión, es decir, ya integramos al Parlamento Europeo y muchas de las decisiones es necesario únicamente la regla para tomar el acuerdo o la toma de decisión es de votación por mayoría cualificada. Ya no estamos hablando de unanimidad. Entonces, en este momento lo que hace es liberar la toma de decisiones sobre políticas medioambientales. Por ejemplo, en Acta Única Europea pues, se desbloqueó la política de transportes que ya se había incluido en el Tratado de Roma, en el primer tratado fundacional, pero que estuvo totalmente bloqueada por directamente el órgano paralizante del propio Consejo, que impedía claramente tomar decisiones en un mismo año. Cuando hablamos de la política medioambiental, pues en este caso sí que hablamos de Maastricht en el momento en el que se desbloquean dichos acuerdos. A día de hoy, muchas otras políticas de ordenación territorial, políticas fiscales, que por eso no hay una armonización fiscal impositiva en toda España, o sea, en toda Europa, pues evidentemente también están por esta regla de la unanimidad, ¿vale? Estos son acuerdos a los cuales se llevan a cabo en los tratados para desbloquear alguna de estas políticas.
Luego tenemos el Tratado de Maastricht en 1997, donde el desarrollo sostenible se convierte en un objetivo explícito de la Unión Europea. Bueno, el desarrollo sostenible era un concepto que se había acuñado antes en la Comisión Brundtland y que había sido un pilar fundamental de la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, en la cual fue otra conferencia internacional en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que definió un poco el desarrollo sostenible, en el cual, pues, vino a decir o a definirlo como todo aquel desarrollo económico que no ponga en peligro las necesidades de generaciones futuras. Y cuando hablamos de las necesidades de generaciones futuras, pues entendemos que tienen unas necesidades similares a las nuestras y que evidentemente nosotros podemos desarrollarnos económicamente, pero con el límite de saber que tampoco podemos poner en peligro el desarrollo económico futuro de otras generaciones. Entonces, ya sí que no es establecer un crecimiento cero, ¿vale? Que ese es otro enfoque en el cual tenemos un problema medioambiental y decimos que no podemos desarrollarnos económicamente. Pues no, el desarrollo sostenible no hace eso, sino que simplemente tiene en cuenta que la economía y el medio ambiente son dos caras de la misma moneda, es decir, que van intrínsecamente relacionadas. De hecho, dice que si nos desarrollamos económicamente, pues podemos establecer una serie de tecnologías que nos ayuden a la protección del medio ambiente y van cogidas de la mano, pero hacia un cierto punto de haber una sostenibilidad con los recursos naturales para que no pongamos en peligro, pues, las necesidades de las generaciones futuras. Esto se integra directamente en el Tratado de Ámsterdam como un objetivo explícito de la Unión Europea en cuanto a del ámbito competencial en materia de político medioambiental. Y también se trata de integrar la protección medioambiental en distintas políticas sectoriales. Es decir, que si ya hablamos de políticas de transporte, pues empezamos a hablar de que se tiene que tratar de desarrollar una política de transportes que tenga por objetivos la eficiencia en el mercado, tal, y la sostenibilidad medioambiental. Si hablamos de una política, de otro tipo de políticas, pues igual, le ponemos la coletilla medioambiental en cuanto a la necesidad de proteger el medio ambiente en los diferentes sectores. Y ya en el Tratado de Lisboa se establece la lucha contra el cambio climático como objetivo específico, que lo veremos en la segunda parte o el segundo bloque de esta clase. En consecuencia, podemos decir, pues la Unión, ¿qué dicen los tratados sobre qué soberanía tiene o qué ámbito competencial tiene? Pues puede actuar en todos los ámbitos de la política de medio ambiente que se relacionen con contaminación del aire y del agua, con gestión de recursos, gestión de residuos y cambio climático. Sin embargo, habrá en otros ámbitos de la política del medio ambiente que no pueda actuar, que tengan que ver, pues, con determinadas cuestiones agrarias o determinadas cuestiones de ordenación territorial, en la cual, bueno, pues llegará hasta un determinado punto en la cual no tendrá competencia para actuar en todos dichos ámbitos. Pero en contaminación del aire, del agua y en la gestión de residuos y de cambio climático, sí se le delega dicha competencia. Ahora vamos a ver, porque esta competencia que se le delega se le da con el límite de lo que se denomina el principio de subsidiariedad. Bueno, una vez hemos visto cuál es el ámbito de actuación o las competencias que tiene la Unión Europea en materia medioambiental en los tratados, pues podemos hablar qué ha hecho la Unión Europea con dicha competencia en cuanto a cómo ha establecido un poco, pues, cómo ha desarrollado la política medioambiental. ¿Y cómo la desarrolla? Pues la desarrolla en lo que se denominan programas de acción. ¿Cuántos ha habido? Ha habido 6 programas de acción. Bueno, 7 ya nos encontramos ahora. En el primer programa de acción, que es este primer programa, que vamos a decir, hasta que no llegamos a la Acta Única Europea en 1987, pues
se han establecido muchos principios y prioridades de la política, se han establecido diferentes problemas como pueden ser la polución en el segundo programa, se ha establecido una cierta estrategia sobre la protección del medio ambiente, pero como no había base jurídica, pues todas estas normas han quedado más como principios de actuación, declaración de intenciones, armonización de normativas, pero no se les ha podido dotar de actos normativos que hayan sido de obligado cumplimiento para los estados, ¿no? Y de un seguimiento sobre las mismas. Y no se les ha podido dotar de instrumentos financieros para llevarlas a cabo. Sin embargo, el cuarto programa de acción, que va desde 1987 a 1992, sí que enfatiza en que las políticas comunitarias deben estar integradas en todas las políticas sectoriales de la Unión Europea o en todas las políticas comunes. Cuando hablamos de esta integración en las políticas comunitarias, lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos de los instrumentos horizontales, estamos denominando que nosotros podemos tener la política de transporte, podemos tener la política de energía de la Unión Europea, podemos tener la política agraria común y son sectoriales y verticales, puesto que dependen de cada uno de los sectores, el transporte, la energía y, en este caso, la agricultura. Cuando cogemos la protección medioambiental y la denominamos una política horizontal o decimos que la protección del medio ambiente o el desarrollo sostenible o el cambio climático son objetivos que deben ser implementados de forma transversal, que integrándose en todas las políticas, pues simplemente hablamos, cortan transversalmente los objetivos de cada una de las políticas sectoriales y se implementan de una forma horizontal. Esto es lo que se denomina transversalidad. Y si nos damos cuenta también de determinados objetivos en la igualdad de género, pues nos observamos también que son transversales. Esta es una palabra que utilizan mucho los políticos cuando hablan de políticas horizontales. Simplemente cortan la sección. Entonces, si yo ya quiero realizar un mercado de transporte competitivo y eficiente en la Unión Europea, tengo que tener en consideración que también tiene que ser sostenible con el medio ambiente. Entonces, cuando yo esté tratando de realizar un determinado proyecto de transporte, pues tendré que tener en consideración que tengo que hacer una declaración de impacto medioambiental. Cuando yo esté hablando de cómo quiero que sea mi consumo energético o cómo quiero realizar determinadas inversiones en política energética, pues tendré que tener en consideración que trataré de promover aquellas que sean más sostenibles con el medio ambiente. En este cuarto programa también se hace la aplicación completa de la legislación en vigor y ya lo veremos como las normas que se habían estado tomando durante las décadas del 70 y del 80 eran, como hemos visto, normativas que eran tendentes a armonizar mercados, básicamente, pues existían un montón de entramado jurídico y era necesario pues, observar cuáles de esas legislaciones se estaban aplicando en los diferentes países y controlar un poco el impacto medioambiental. Pues este es uno de los objetivos que se disgregan en este cuarto programa. El quinto programa, como hemos hablado ya del concepto de desarrollo sostenible que se integra en 1997 en el Tratado de Ámsterdam y que venía de la Declaración de Río en 1992, pues viene de esta propia Declaración de Río, uno de los documentos es la que se denomina Agenda 21 y se trata de implementar en las políticas medioambientales de la Unión Europea. Entonces sí que es un programa más ambicioso que se basa en medidas preventivas y en tratar de afrontar los problemas antes de que los mismos sean inabordables, ¿no? Entonces veremos ahora un poco pues cómo son los principios de cautela o los principios de prevención o la necesidad de entender la protección del medio ambiente como una responsabilidad compartida en la cual es necesario, sí, que los gobiernos de los Estados miembros estén de acuerdo con las medidas, pero que se tomen también
teniendo en consideración a otros agentes económicos como pueden ser las empresas. Entonces, aquí hablamos un poco del nacimiento del concepto de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, que había nacido unas décadas antes, pero sí que vemos cómo las propias empresas pueden integrar voluntariamente una serie de procedimientos que sean más respetuosos con el medio ambiente. Y eso es lo que se denomina, pues, la RC. Veremos cómo en los últimos años pues, se han integrado muchas más políticas de responsabilidad social corporativa porque precisamente los ciudadanos y los consumidores, como hemos visto en el Eurobarómetro, dan mucha importancia a la cuestión medioambiental y este greening o este verdeo de las diferentes políticas empresariales pues también es importante. Si yo soy una determinada corporación, pues tengo que tener en cuenta que tengo que proyectar una dimensión o una imagen medioambiental de respeto al medio ambiente, porque si no me puedo llevar a la opinión pública en contra. Bueno, pues vemos cómo esto empieza a nacer en la década de los 90. No a nacer, sino más a implementarse. En cuanto al sexto programa, que es en 2001, bien, lo que se ha hecho durante todo este tiempo ha sido un enfoque que ha sido legislativo, es decir, lo que hemos estado realizando es instrumentos, ya sean directivas, ya sean reglamentos, normas armonizadoras, que se han ido perdiendo en un entramado jurídico de la Unión Europea, en un acervo comunitario, que no hemos seguido una evaluación sobre si los diferentes países están llevando un seguimiento sobre las mismas y por aquí no vamos a ningún sitio porque evidentemente no está todo organizado y es ordenado y es muy difícil un poco saber qué es lo que estamos llevando a cabo. Entonces vamos a tratar de hacer un enfoque más estratégico, un enfoque que trate de influir en las decisiones de las empresas, de los políticos, de los consumidores y de los ciudadanos. Y aquí pues abordamos un poco más el principio de necesidad de informar a la población o el principio de tratar de convencer a los diferentes ciudadanos a través de políticas de demanda, es decir, antes, esto se hace mucho, pues cuando se observaba la política que se hicieron de pequeñines no gracias, que se ponían unos pececitos muy pequeñitos en un plato y se decía para que los pescaderos, o sea, para que la gente no comprase esos pescados tan pequeñitos, porque entonces pues, no se iban regenerando los recursos pesqueros y si íbamos a tratar siempre de cazar o de pescar a las crías, pues eso iba en detrimento de un desarrollo sostenible de esos determinados ecosistemas, ¿no? Entonces, uno puede legislar directamente contra los pescadores que realicen esas prácticas o directamente lo que puede hacer es educar a la población a través de políticas de demanda en la cual se les está diciendo que eso pues, tiene una cierta influencia sobre el desarrollo sostenible de esos determinados ecosistemas y le va a acabar afectando. Igual a los políticos observamos cómo directamente ya se les llena la boca cada vez que están hablando de sostenibilidad medioambiental para explicar cualquier objetivo. Y las empresas, con lo que hablábamos de la responsabilidad social corporativa, se cambia un poco el enfoque. Cuando llegamos al séptimo programa en el 2012, el objetivo ya era convertir a la Unión Europea en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos ecológicamente, pero siendo también competitiva. Ojo aquí porque ya vemos que se pone de manifiesto la dependencia energética e hipocarbónica que tenemos del exterior, que en nuestro caso no tenemos fuentes que se relacionen pues, con el carbón o que sean directamente petróleo para poder satisfacer toda la demanda energética que tenemos en nuestro territorio comunitario. ¿A qué nos recuerda esto hoy? A la coyuntura económica internacional en la cual nos hemos visto inmersos precisamente con el gas ruso, en cuanto a que nos hemos dado cuenta de que somos, bueno, ya lo sabíamos desde hace muchas décadas que éramos dependientes energéticamente, pero en este caso somos dependientes energéticamente de Rusia y ese 40% que se estimaba que teníamos de gas ruso, pues que no podemos, incluso cuando estamos realizando determinadas acciones comerciales, de guerra comercial contra
contra Rusia no podemos hacerlas como nos gustaría en todos los sentidos porque dependemos en gran medida de ellos. Y pues sobre todo países como Alemania o algunos países del norte de Europa que dependen más de ese gas ruso y que evidentemente si tienen que acceder a otros mercados a día de hoy en el cual los precios se pueden hasta duplicar, pues eso tiene una influencia bestial en sus economías y en sus procesos productivos a la hora de tener que subir precios o a la hora de, evidentemente, pues tener que reducir sus márgenes y estrangular a determinados sectores. Obviamente esto ya se sabía hace muchos años y lo que trajo de hacer la Unión Europea es establecer, vamos a tratar de generar nuestra propia energía a través del uso de energías renovables. Y bueno, pues veremos un poquito más adelante pues cómo se relaciona esto en los temas de política energética. Evidentemente, pues esto ha llevado a una serie de programas que han podido ser eficientes o no durante determinados momentos, porque como nos hemos visto abocados, pues directamente el precio por el que se establece el kilovatio hora, y ya lo hemos visto, nos bombardean las noticias con ello, la necesidad de que pagamos toda la energía al precio del solomillo, independientemente de que hayamos comprado el 80% de carne de primera y el 20% de solomillo, cuando vamos a pasar por la tienda, por la caja, pagamos todo al precio del solomillo. Y entonces hablábamos de este pool energético en el cual en un primer momento pues, se hace una subasta sobre cuál va a ser la demanda de kilovatios horas que se va a generar en cada una de las horas del día y en función de ello, pues los diferentes proveedores de energía establecen unos precios a los que pueden ir, se hace una curva de precios y finalmente pues se establece el pool energético al que se paga ese kilovatio hora independientemente de que la subasta que ha realizado la energía solar o el que sea proveedor de energía nuclear pues haya sido a 40 kilovatios hora a las 4 de la tarde, si el último que ha entrado, que es el gas ruso, lo ha ofrecido a 20, a 200 el kilovatio hora, pues el precio se queda a 200 a todos de ellos, ¿no? Esto es establecer la demanda de kilovatios horas que va a haber. Es decir, podríamos hablar de, me invento, 1 millón de toneladas de kilovatios hora a las 4 de la tarde. Pues, si hay 999.000 que se han cubierto con precios de la curva que han sido en torno a 80 el kilovatio hora y llega los últimos 1.000 que tienen que ser cubiertos a través de gas, el precio al que pagamos todos los anteriores es el precio al que entra el último en la subasta. En consecuencia de esto, bueno, pues sí que puede habrá tenido unos beneficios extraordinarios sobre aquellas fuentes, o sea, aquellas empresas productoras de energía que hayan podido suministrarlo a 80 y que cuando le han pagado a 200 ese determinado kilovatio, pues han tenido unos beneficios de 120 euros sobre ese kilovatio hora. Esto ha podido ayudar pues, a que determinadas pues, hidroeléctricas o determinadas empresas eólicas o determinadas empresas energéticas pues, hayan visto beneficiadas por este sistema y evidentemente se ha hecho una promoción de las mismas que es necesaria para mantener nuestra independencia y luego en pues, cuestiones geopolíticas tener un poco más las manos liberadas. Pero, bueno, esto es lo que ya se empieza a hablar de la necesidad de establecer, de convertir a la Unión Europea en una economía hipocarbónica, es decir, que no dependa tanto de las fuentes de carbón o de petróleo. Y luego tenemos el octavo programa, que es de 2021 a 2030, que ya lo hablaremos un poquito más adelante. Bien, estos programas establecen una serie de principios de actuación o principios de la política medioambiental que vamos a ver a continuación. Tenemos el principio de cautela, que no es más que una herramienta de gestión de riesgo a la que se recurre cuando hay una incertidumbre científica sobre la sospecha de un determinado riesgo para la salud humana o para el medio ambiente que pueda derivarse de una determinada acción. Bueno, pues esto lo hemos visto con el tema de las vacunas, cuando se ha tratado de promover
la salud pública, pues hay determinados momentos en los cuales pues, la Agencia Europea del Medicamento, ante la sospecha de un riesgo, pues, ha tenido una cautela. Pues esto mismo ocurre en las cuestiones medioambientales. Si hablamos de prácticas de fracking, si hablamos de determinadas acciones políticas o determinadas medidas que se vayan a generar, como la construcción de una determinada infraestructura, pues siempre que haya una sospecha de que pueda haber un riesgo medioambiental, pues se trata de actuar con un principio de cautela. También podemos hablar del principio de acción preventiva, en el cual tenemos que tener en consideración que lo que se trata de hacer es pues, prevención, tratar de evitar que ocurra una catástrofe. Por ejemplo, determinados operadores de actividades profesionales, como pueden ser el transporte de sustancias peligrosas o como pueden ser actividades que impliquen vertidos a las aguas, pues se hacen medidas preventivas para tratar de tener controlada esta amenaza inminente para el medio ambiente. Bueno, si usted va a transportar unas sustancias que son peligrosas, ya los hemos visto incluso en barcos petroleros que han generado, pues usted tiene que cumplir una serie de normativas de seguridad. Si usted va a implantar una industria química, que se pueden realizar determinados vertidos a las aguas por filtración en los terrenos, pues tiene que tener unas medidas preventivas para tratar de evitar esto, ¿no? Después tenemos el principio de que quien contamina paga, que es un principio importante, que luego es difícil ver cómo se aplica en determinados casos, que es que el agente responsable de un acto de contaminación debe pagar el coste de los medios necesarios para la eliminación de la contaminación o para la reducción de dicha contaminación. Si seguimos con el ejemplo de una posible actividad que generase un vertido a unas determinadas aguas o ríos, es decir, nos ponemos con una empresa química que puede verter unos determinados sustancias a un río, que lo que puede directamente hacer es que un determinado pescador pues, no pueda pescar aquí, o una determinada ciudad no pueda consumir este agua, hablamos del concepto que es muy importante en economía, que se denomina el concepto de externalidad. Pues la externalidad no es más que nada que un fallo de mercado. ¿Por qué es un fallo de mercado? Porque el modelo, vamos a simplificarlo, pero el modelo de competencia perfecta que se utiliza siempre en economía convencional de una forma idealista o sobre la cual se inicia toda la explicación de la economía, es decir, se habla de él como si todos estuviésemos en un mundo perfecto, siempre decimos que, bueno, si usted deja actuar al mercado, los recursos se utilizarán de la forma más eficiente y con ello pues se maximizará el bienestar del productor y del consumidor. Pero si usted deja actuar al mercado sin ningún tipo de regla, pues lo único que va a tratar es de producir un determinado producto de la forma más barata. No le va a importar lo que ocurra con el medio ambiente. Esto es lo que decíamos que era el modelo tradicional anterior antes de los años 60. Claro, pero si usted produce y no le importa lo que puede generar en terceros, esto es igual que el concepto de usted fuma delante de sus hijos, delante de su bebé y no le importa lo que le puede generar en terceros, eso también es una externalidad negativa. Uno consume tabaco y le genera un perjuicio a un tercero a través de posibles enfermedades cardiorrespiratorias, además como fumador pasivo, pues este concepto es el mismo. Uno produce y cuando produce está directamente perjudicando un perjuicio al medio ambiente, que en este caso es el río, o a un tercero ajeno a dicha producción, como puede ser el pescador o como puede ser el determinado pueblo que ya no puede beber estas aguas. En consecuencia, lo que dice el principio de contamina paga es usted, contaminador, lo que tiene que hacer es asumir dentro de su proceso productivo, es decir, internalizar el coste que usted está generando al medio ambiente. Es decir, o bien pone los medios necesarios para la eliminación de la contaminación, se encarga usted de pagar aquí una depuradora, o bien
directamente la reduce a través de una tecnología que sea, o de un proceso productivo que sea respetuoso con el medio ambiente y que directamente no haya, atacamos el problema en origen y no es necesario luego tener que repararlo. Esto es lo que se denomina la corrección de la contaminación en su fuente, es decir, tratar de buscar las causas que originan la degradación medioambiental y poner remedio con antelación al que se produzca dicho daño. Este es otro de los principios de la política medioambiental, corregir la contaminación en su fuente. Sin embargo, hay otros principios de actuación que son el principio de subsidiariedad y el principio de responsabilidad compartida. Estos principios son importantes. El principio de subsidiariedad lo que viene a determinar es que las medidas de protección se tienen que tomar al nivel más adecuado según el tipo de actuación y la zona que debe protegerse. Es decir, usted, como Unión Europea, puede asumir las tareas que los Estados miembros no puedan cumplir de forma eficaz cuando lo hacen en una actuación individual. Cuando hay un problema transfronterizo, cuando hay un debate sobre el cambio climático, la Unión Europea puede actuar en ese caso porque asume unas determinadas tareas que los Estados no pueden cumplir de forma eficaz. Pero el principio de subsidiariedad viene a indicar que si alguien está más cerca de ese problema o de ese daño, ¿vale?, y existe una administración más cercana al mismo, pues esa administración es la que se tiene que encargar de tomar dichas decisiones. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros establecemos que determinadas viviendas de usos residenciales tienen que tener pues, unos sistemas de calefacción que sean más respetuosos con el medio ambiente, vamos a decir que la Unión Europea tiene que delegar la toma de decisiones o las tomas de políticas en los ayuntamientos para que tengan en sus determinados departamentos medioambientales, en este caso, vamos a decir, posiciones que hagan cumplir dichos parámetros. Si yo me hago una casa de vivienda de primera ocupación y tengo que tener unas placas solares para el agua caliente sanitaria o tengo que tener otro tipo de energía que sea como la geotermia, que sean sostenibles, pues de eso se va a encargar antes de darme la licencia mi ayuntamiento. Y ese es el principio de subsidiariedad. El que esté más cerca del problema o el que pueda acometer mejor el problema, ¿vale?, que sea el que toma la decisión sobre el mismo. Y luego tenemos el principio de responsabilidad compartida, que es que las acciones de un Estado, las acciones de Francia en Perpiñán, no deben degradar el medio ambiente de otro Estado. Pues evidentemente, como hemos visto, los problemas medioambientales como la lluvia ácida o como los derivados del cambio climático, evidentemente, pues tienen afectación en otros países, independientemente de que se originen en mayor o en menor medida en unos o en otros territorios. Posteriormente tenemos otro tipo de principios que son el principio de coordinación, que es simplemente que los programas nacionales de todos los estados pues deben coordinarse a largo plazo, es decir, debe haber un seguimiento. Vamos a empezar haciendo programas cada 2 años, pero tenemos que llegar a una serie de cotas o de metas que nos hayamos establecido previamente y tenemos que tratar de ir todos al mismo ritmo, o por lo menos no generar una Europa de 5 velocidades en cuanto a los retos medioambientales o desafíos que se han establecido previamente. Después tenemos la educación, que esto sí que lo hemos hablado. La población debe tomar conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente. Hemos visto el ejemplo de Pequeñines no gracias. Y es muy importante la información. O sea, no habíamos hablado antes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, pero este sí que es un órgano que realiza distintos estudios sobre determinadas zonas de riesgo, sobre cuál es la calidad de los recursos naturales, sobre si ha habido una degradación de un patrimonio natural de un determinado país, sobre técnicas de previsión medioambiental que se pueden identificar, es decir, cómo vamos a estar de aquí a 15, 20 o 30 años si vamos siguiendo la senda de aumento de temperatura que se está estableciendo en los diferentes paneles o expertos de cambio climático.
Y eso pues nos hace dotar a los ciudadanos de mayor información para luego pues entender mejor las políticas o conocer un poco mejor pues determinadas tasas o determinadas cuestiones fiscales que nos pueden acabar afectando, ¿no? Evidentemente la información es muy importante y en muchos casos no se la da bien al ciudadano que observa en determinadas facturas que no sabe muy bien hacia dónde van sus impuestos, porque se habla de la tasa para energías renovables o de la tasa para la gestión de residuos sólidos urbanos o de la tasa para... y realmente no se sabe si qué pasa con los impuestos que se recaudan en estos supuestos impuestos verdes. Y luego lo que hablábamos antes de que la Unión Europea debe promover siempre la protección medioambiental a escala internacional en cuanto a los diferentes foros internacionales o regímenes internacionales existentes. Bien, bueno, ya hemos definido la política medioambiental en los tratados, hemos visto pues, los programas de acción, hemos visto sus principios, pero no hemos hablado un poco de los instrumentos que tiene la política medioambiental. Principalmente podemos hablar de la legislación medioambiental. La legislación medioambiental, como ya hemos visto, este entramado jurídico existente de armonización de normas tendentes principalmente a tratar de que existiese una libre competencia entre los actores comunitarios en un mercado integrado, pues de repente llega un determinado momento en el que nos damos cuenta que no todas la legislación, los objetivos que se tenían en esa legislación, pues han sido cumplidas de forma homogénea por todos los estados. ¿Por qué es esto? Esto ya os lo habrán comentado en otras clases, pero cuando la Unión Europea legisla lo puede hacer con diferentes actos normativos. Cuando lo hace con un reglamento, lo hace con una aplicación directa a cualquier ordenamiento jurídico. Es decir, esto directamente es la legislación de mayor rango de ley, sin contar constituciones y demás, y se aplica en todos los estados miembros. Cuando se hace una directiva, ¿vale? Una directiva lo que viene a decir es cada estado debe transponer en su ordenamiento jurídico estas determinadas materias, ¿vale? Las tiene que transponer, tiene que buscar la forma en la cual quiere integrarlo en su marco jurídico, ¿vale? Pero cada estado es libre de hacerlo, como él quiera. Sin embargo, tiene que llegar a un determinado resultado. Es decir, yo quiero que llegues a este resultado, que liberalices el servicio de ferrocarril, y que lo hagas en determinado tiempo, pero te dejo a ti, ¿vale?, la forma en la cual quieres legislarlo tú dentro de tu marco normativo, siempre y cuando llegues a el objetivo de liberalizar el servicio ferroviario. Y usted tiene de tiempo hasta tal. Entonces, cada uno de ellos, en ese caso, pues, de los países, pues lo va haciendo a su ritmo y teniendo en consideración cuáles son los intereses de cada uno de los sectores del país y cómo son los lobbies y qué gobierno se encuentra en un determinado momento y cómo son las huelgas y cómo lo venden políticamente, pues eso pasa a ser directivas. Lo único que llega a un determinado momento en el cual pues se tienen que cumplir y si no, pues hay unas determinadas sanciones. Cuando es un reglamento, pues es un reglamento que lo que viene a decir, este determinado protocolo se tiene que cumplir en toda Europa. Viene determinado el protocolo y ese protocolo se tiene que cumplir en toda Europa de aplicación directa. Bien, pues mucha parte de la legislación medioambiental han sido directivas que en gran medida su aplicación o su eficacia han dependido de cómo cada país las ha integrado dentro de sus ordenamientos jurídicos y cómo las ha aplicado y si realmente su ejecución ha sido eficiente. ¿Vale? Entonces, en un determinado momento la Unión Europea se plantea que llegar a determinados acuerdos de mínimos en los cuales todas estas directivas vamos a hacer una evaluación de si han sido, o un seguimiento de si se están llevando a cabo en cada uno de los países, y los que se le vienen a decir es vamos a establecer unas normas mínimas en cuanto a determinados delitos medioambientales, cómo están en cada uno de los ordenamientos jurídicos. Y así pues se ve
la emisión o el vertido ilegal de las sustancias a la atmósfera, al agua o al suelo, el comercio ilegal de especies, el comercio ilegal de sustancias que agotan la capa de ozono, pues sí que se observa que la legislación que ha traspuesto cada Estado en su ordenamiento jurídico, en estos ámbitos, ¿vale?, están integradas en todos los Estados, en estas cuestiones que son importantes, porque son disuasorias para evitar delitos medioambientales. Y si no, hacen unas sanciones penales por parte de la Unión Europea a los Estados miembros, porque ya se llegaron a unos acuerdos en su día en las diferentes directivas y se ha dejado que cada uno de los países la establezca en sus ordenamientos a través de legislación, de leyes, ¿vale? Y entonces la Unión Europea dice, bueno, vamos a llegar este seguimiento en legislación medioambiental. Y por lo menos, pues hay algunas de ellas que se han hecho. ¿Qué más? Pues otra de las cosas que son importantes en esta materia de legislación es la necesidad de la evaluación de lo que se conoce como el impacto medioambiental o la declaración de impacto medioambiental. Hay determinados proyectos, tanto privados como públicos, especialmente públicos, que siempre que puedan tener una repercusión significativa al medio ambiente, pues tienen que someterse a una evaluación sobre cuál es el impacto de ese proyecto en el medio ambiente. Eso es lo que se denomina una declaración de impacto medioambiental. Si nosotros vamos a construir una autopista o un aeropuerto o una línea de alta velocidad, cuando el Estado va a solicitar financiación comunitaria o incluso va a realizar una inversión en el marco de los presupuestos generales del Estado y va a establecer el proyecto, está obligado previamente a realizar un estudio de impacto medioambiental de dicha infraestructura o construcción sobre el medio ambiente. Entonces, pues una de las cosas que hablan pues es el posible efecto barrera que genera la construcción de una línea de alta velocidad entre un determinado paraje, que lo que hace es que pues haya determinados animales que no puedan transcurrir por determinadas rutas que tenían anteriormente. ¿Y qué hay que hacer para tratar de evitar eso? Las emisiones que se van a generar en el momento de construcción de la infraestructura. Y luego se trata de hacer un balance energético en el que se dice, esta infraestructura, pues si se va a desviar tanto tráfico desde la carretera a la infraestructura ferroviaria y la infraestructura ferroviaria pues va a emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues va a existir un balance positivo desde el punto de vista medioambiental. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces estos informes pues, se quedan simplemente en meros actos burocráticos o administrativos porque no existe una metodología común y homogénea que sea capaz de establecer cuáles son dichas acciones medioambientales, porque es muy difícil cuantificar determinadas variables, ¿no? Como cuánto va a ser el tráfico que se va a desviar desde la carretera a la alta velocidad en un determinado corredor. Pues eso depende de una serie de estimaciones que evidentemente son muy complejas y de una vida útil, si se establece a 50 años o de nuevos cambios tecnológicos, evidentemente es prácticamente imposible determinarlo o existe mucha variabilidad en cuanto a lo que diga un experto con lo que diga otro en función a la metodología o no que se aplique. Incluso aplicando una misma metodología se pueden llegar a decisiones distintas por determinadas estimaciones porque nada es seguro y depende de diferentes proyecciones que se realicen. En consecuencia, bueno, se hace, se tiene en consideración porque hay veces que se pueden destrozar hábitats de determinadas especies animales y se tiene en consideración, pero bueno, tampoco nos podemos llevar a ello como si fuese algo que sea 100% exacto. Luego hay otros instrumentos que son los instrumentos que se denominan instrumentos fiscales o económicos que ya no son legislativos, la mayoría de acción, o sea, de instrumentos que existen en la Unión Europea son legislativos, son directivas, son reglamentos, son recomendaciones, ¿vale? Pero también hay incentivos fiscales, es decir, a una determinada empresa se le dice que si cumple con unos determinados protocolos de protección al medio ambiente, pues se le hace una deducción de de la base impositiva que está sujeta a tributación. Entonces, bueno, se le van dando incentivos fiscales a través de que paguen menos impuestos si se
lleva a cabo pues, una serie de servicios que no dañan al medio ambiente, como puede ser el concepto de la etiqueta ecológica o como puede ser la auditoría ambiental que se rige por el reglamento EMAS. Pues esto simplemente son empresas que hacen una serie de estándares, de protocolos que son voluntarios y que lo hacen en sus procesos productivos y que eso hace pues, que lleven unas etiquetas que digan que son ecológicos o verdes o que lleven de este establecimiento o esta empresa pues cumple con el reglamento EMAS de una determinada auditoría. Y bueno, luego, como hemos dicho, también hay acciones dirigidas a educar a la opinión pública y a impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en el medio ambiente. Bien, aunque la mayor parte de los instrumentos medioambientales son medidas legislativas, existen otro tipo de instrumentos complementarios, fuera ya de estos incentivos fiscales, sino que son directamente pues, partidas presupuestarias que están determinadas para la protección del medio ambiente en la Unión Europea. En este caso podemos hablar de la financiación estructural de los fondos de cohesión, concretamente, también podríamos hablar del FEDER, pero en el fondo de cohesión sí que se ve directamente que el medio ambiente constituye, o la protección del mismo, constituye un requisito indispensable para financiar las determinadas políticas. Entonces, bueno, se eligen estos destinatarios que puedan ser del fondo de cohesión, es decir, que tengan regiones que estén por debajo del 90% de la renta per cápita europea, que se le destinan una serie de inversiones, como pueden ser en infraestructuras, siempre y cuando, requisito indispensable, se lleve a cabo una protección del medio ambiente. Existe un instrumento que se ha ido unificando poco a poco, que es el instrumento financiero para el medio ambiente, que es LIFE. Luego hay otro LIFE Plus, determinadas LIFE más, por así decirlo, determinadas versiones posteriores, en el cual es actualización de todo lo que ocurre con la política medioambiental, de todo lo que se está realizando con la legislación medioambiental, de todo lo que se está haciendo sobre partidas educativas o de concienciación, todo lo que tiene que ver con innovación en materia medioambiental, pues todo ello se financia pues, a todo este tipo de proyectos a través de LIFE. Y luego tenemos que hablar de las perspectivas financieras o de los marcos financieros plurianuales, que son simplemente pues, los presupuestos de la Unión Europea. Ahora ya estaríamos hablando en el último, pues ya hablaríamos ya hasta 2021, 2027. El anterior fue de 2014 a 2020, que ya os habrán hablado en otras sesiones, en las cuales pues se habla de cuánta de los recursos comunitarios se destinan a estas políticas. Bueno, como entre lo que se destina al Fondo de Cohesión, entre lo que se destina a la política agraria común, que hay muchas de lo que tiene que ver con fertilizantes que sean destinados a la protección del medio ambiente o un montón de prácticas agroalimentarias que se relacionan con el medio ambiente, pues evidentemente no hay, aunque sea un 41% de los recursos presupuestarios de la Unión Europea, no se destinan a cuestiones medioambientales, pero sí que se pueden acabar relacionando. Pero el gasto en medio ambiente es de un 11%. Bien, como os he dicho anteriormente, la política medioambiental debe integrarse en otras políticas comunitarias. Esto es lo que os he hablado de la transversalidad, ¿vale?, de las políticas. Especialmente, evidentemente, en la política climática, que veremos a continuación, y en la política energética. Esto es obvio, ¿no? O sea, si realmente hablamos de medio ambiente, tenemos que hablar de clima y energía y de observar principalmente pues, sus impactos en las mismas, porque son políticas comunes. De otra forma, también hemos visto que la Unión Europea pues, tiene que proteger la gestión del agua y que tiene una gran importancia en la gestión de la política agraria común y, evidentemente, pues la coordinación de todas estas políticas con la cuestión medioambiental pues es importantísimo.
Y si ya hablamos de transporte, pues hablamos de el libro de transporte de 2011, en el cual directamente se trataban de transferir determinados tráficos que se producían en la carretera, ya sea por usuarios privados en coche o por camiones, tratar de transferir esos tráficos a el ferrocarril o a modos de transporte más sostenibles, porque evidentemente si hablamos de que las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte pues pueden cifrarse aproximadamente en un tercio de las totales, pues si no acometemos en la política de transporte una hoja de ruta a largo plazo en la cual sea necesaria invertir o innovar en modos que sean más sostenibles con el medio ambiente, nunca se van a llegar a los objetivos que se puedan tener en el ámbito de la política ambiental. En este sentido, pues es fundamental. Lo que ocurre es que nosotros podemos querer un objetivo, pero luego, y ese puede estar definido, pero luego hay determinados instrumentos o determinadas acciones o medidas políticas que pueden conseguir ese mismo objetivo. Entonces, una puede distorsionar más a la economía y otra pues la puede distorsionar menos. Entonces, claro, cuando nosotros estamos tratando de decir vamos a tratar de buscar una sustitución del parque automovilístico español que está definido en 2050 en la Unión Europea y el presente gobierno lo determina en 2040, claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay diferentes formas. Podemos directamente tarificar a los combustibles, que ya a día de hoy pues hemos visto que hemos llegado a rozar los 2 euros y que hay una huelga planteada por los transportistas en cuanto a la subida del diésel e incluso el gobierno se está viendo abocado a tratar de bonificar el diésel o de ayudar a estos, del diésel profesional, de ayudar a estos transportistas, pues evidentemente la tarificación o el alza impositiva al diésel que estaba planificada en un determinado momento, pues dependerá de la coyuntura para poder llevar a cabo un determinado objetivo, porque hay múltiples otros sectores o mercados que se ven influenciados. Otra de las formas pues, podría ser subvencionar directamente pues, camiones que fuesen totalmente sostenibles. Evidentemente hay diferentes formas de tomar medidas políticas para llegar a una serie de objetivos. Luego hay otra serie de medidas agroambientales en la PAC y, bueno, como ya hemos visto, pues si estuviésemos hablando de la necesidad de generar un turismo sostenible, pues también es muy importante cuando hemos visto que un modelo de sol y playa en determinadas zonas, como puede ser en la Manga del Mar Menor, pues ha podido haber una masificación que haya hecho que la propia capacidad que tenían los recursos naturales pues haya visto sobrepasada y evidentemente eso genera un perjuicio a unas determinadas zonas. Esto también ocurre muchas veces cuando la estacionalidad en verano del turismo pues implica que haya una intensificación o una presión muy grande sobre la gestión de residuos o sobre la gestión del agua. Evidentemente la política medioambiental, como ya hemos visto, es necesaria integrarla en otro tipo de políticas comunitarias. Bien, ahora vamos a hablar de Europa 2020. Europa 2020 es aquí cuando ya vamos a comenzar la parte de la clase que ya no habla solo de política medioambiental, sino que ya habla de política de clima y de energía. Y partimos sobre la Plan de Europa 2020, Lisboa, establecido en el 2010, que se determina una estrategia, ¿vale?, para la recuperación económica de Europa. Recordemos que veníamos de la crisis financiera internacional, que en ese determinado momento se estaba uniendo también a una crisis de deuda soberana, y en el cual en Europa se establecen pues, una serie de objetivos o metaobjetivos, ¿no?, se suele hacer en estos consejos europeos, en los cuales se establece pues, unos objetivos de empleo, una inversión pública en I+D+I del 3% del PIB, que España se quedó muy lejos de la misma, y se establece una serie de metaobjetivos que evidentemente no todos los gobiernos o los estados participan con el mismo entusiasmo y que en público se dice una versión, pero en privado pues, las implicaciones económicas que tienen esos en los procesos productivos nacionales, pues evidentemente luego no se llegan a los mismos acuerdos. Pero en materia medioambiental, que es un poco aquí lo que nos ocupa,
sí que se establecieron 3 objetivos que son muy importantes porque son los que se determinaron como Europa 2020. ¿Por qué 20? Porque fueron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto a los niveles de 1990, es decir, si me lo invento, eran 100 millones de toneladas, billones de toneladas las que se emitían de gases de efecto invernadero en Europa en 1990, pues lo que se trataba aquí es que para 2020 se hubiese reducido hasta el 80% de emisiones. Es decir, que si al año estábamos dando, me estoy inventando el dato, 100 millones de toneladas de CO2 en 1990, cuando llegásemos a 2020 fuésemos capaces de haberlo reducido anualmente, evidentemente, como se estableciese, esto que en este caso es anual, el 80% de esas emisiones. ¿Vale? También teníamos que, bueno, y la respuesta, la pregunta que tenéis, o la pregunta que tenéis todos es, ¿y qué pasó con esto? Pues sí, o sea, este objetivo sí que lo conseguimos porque conseguimos que las emisiones de gases de efecto invernadero en 2018 se hubiesen reducido en un 23% con respecto a las del periodo base que era 1990. Es decir, lo superamos 3 puntos en este objetivo inicial. Otra de las objetivos que se estableciera, incrementar la cuota de energías renovables hasta un 20%. Y sí que ya hablábamos de energías, pues la energía solar, la energía eólica, la energía de la biomasa, pues evidentemente tratar de superar la carencia de independencia energética que tenemos de combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón y conseguir incrementar la cuota de energías renovables. Es decir, que nuestro sector energético dependiese de las energías renovables en un 20% del total, ¿no? Entonces, si observamos que en 2004 aproximadamente el 9,6% del consumo final bruto de energía era proveniente o procedía de cuyo origen de producción era una energía renovable, en el 2018 era prácticamente el 19%. Entonces, bueno, aunque todavía hay mucho camino por hacer aquí, pues sí que se ha llegado prácticamente a conseguir. Es verdad que aquí sí que hay una Europa de 2 velocidades porque mientras que hay países que tienen una gran cuota energética que es procedente de fuentes renovables, como pueden ser Suecia, Finlandia, Letonia, Dinamarca o Austria, pues hay otros países que no llegan a esa misma velocidad en cuanto a que tienen una mayor dependencia de los combustibles fósiles. Y después era mejorar la eficiencia energética un 20%. Este objetivo es un poco difuso a la hora de establecer en cuanto a esta eficiencia energética y luego seguir su cumplimiento ha sido complejo y no se lo han tomado con la misma importancia que se ha podido ver en los dos anteriores. Bien, esto era 2010. Entonces, llegamos a el marco sobre el clima y la energía, que es cuando establecemos ya una política sobre cambio climático, incluso hay un comisario dedicado a esto, y establecemos un marco de actuación ya no solo sobre política medioambiental, sino sobre clima y energía, cuyo horizonte es 2030. Como os digo, estos horizontes o estas hojas de ruta son simplemente metaobjetivos, líneas estratégicas o compromisos que se adquieren en determinados acuerdos internacionales o consejos europeos que marcan un poco hacia dónde se quiere ir. Pero claro, luego hay que establecer una concretización de esas metas globales o líneas estratégicas que se tienen que hacer en planes de actuación, como los hemos visto anteriormente, con una serie de principios que rijan toda la legislación que va a venir después y luego dotarlo directamente de fondos, porque si no se le dota de fondos se quedan en papel mojado. ¿Vale? Pero no tampoco los tenemos que coger muchas veces como algo que tenga que ser viable, porque en muchos casos son objetivos que son dinámicos y que van cambiando a lo largo del tiempo, sino como hojas de rutas que se establecen desde un punto de vista político.
Por eso, por lo de la sustitución del parque automovilístico, pues evidentemente en España pues, va a ser prácticamente imposible, máxime cuando nos han golpeado pues, determinadas crisis económicas, como han sido las últimas de la pandemia global o posteriormente esta subida inflacionaria que veremos hacia dónde nos lleva, que evidentemente pues hacen que se vaya a reducir, porque al final es una decisión individual y dependerá del patrimonio que tenga cada persona para poder permitirse sustituir por un coche que sea eficiente con el medio ambiente o sea eléctrico. Pues también dependerá del mercado automovilístico, de cómo los mismos quieran amortizar sus motores de hibridación o evidentemente o de combustión que no nos va a llevar a cumplirlo exactamente, pero sí que tenemos marcada una hoja de ruta de hacia dónde queremos ir. Entonces, vamos a hablar de la importancia que tiene el Acuerdo de París. Os voy a compartir un vídeo sobre el Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? El 12 de diciembre de 2015, 195 países sellan el primer Acuerdo Climático Universal. China y Estados Unidos, los dos mayores contaminadores, ven por primera vez la lucha contra el calentamiento global, supervisada por Francia y la ONU. La mejor oportunidad que tenemos de salvar el planeta, aseguró el entonces presidente Barack Obama. Esto fue lo que se decidió: limitar el aumento de temperaturas muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso a 1,5 grados, reduciendo nuestras emisiones de CO2. Cada país hizo promesas voluntarias y no vinculantes. Un mundo neutro en carbono de aquí a finales de siglo. En resumen, que la cantidad de CO2 emitida por las actividades humanas sea igual a la absorbida naturalmente por los árboles, suelos y océanos. También se prometieron 100.000 millones de dólares por año para 2020, con el fin de ayudar a los países más pobres. Un compromiso también de reunirse cada 5 años para hacerlo mejor. Desde entonces, las emisiones han seguido aumentando. Estados Unidos abandonó el acuerdo y la pandemia de COVID-19 ha sido una distracción. Pero en 2021 los países podrían volver a unirse por el clima, gracias al impulso dado por el electo presidente de Estados Unidos y la prueba clara de que el Acuerdo de París sigue siendo la mejor oportunidad para defender el planeta. Si no quiero hacer un video de mí mismo así, puedo hacer un... Vale. Bien, en este acuerdo se habla de cambio climático, no hemos mencionado nada sobre el cambio climático. Tenemos que tener en consideración que el panel intergubernamental, o sea, un panel de expertos sobre cambio climático que se realizan en el marco de las Naciones Unidas, pues una serie de informes de evaluación sobre qué ocurre con el cambio climático, pues concluyó en el quinto, queda ahora un sexto que se está publicando, que las actividades humanas han sido la causa dominante, con una probabilidad del 95%, de más de la mitad del aumento que se ha observado en la temperatura del planeta desde 1951 al año 2010. Y se ha establecido que en todos los escenarios que se proyectan se estima que con la concentración de CO2 que hay en la atmósfera, en el año 2100 se habrá aumentado la temperatura media de la Tierra en un 1,5 grados con respecto a 1850. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, cuando hacen este tipo de análisis de sensibilidad, los expertos que toman un montón de temperaturas y un montón de emisiones y que establecen una correlación entre las emisiones y las temperaturas, pues vienen a decir que, bueno, las actividades humanas han generado una serie de emisiones, que esas emisiones han sido una causa con al 95% de un incremento en la temperatura global del planeta. ¿Cuál ha sido este incremento o cómo lo estiman que va a ocurrir de aquí al 2100? Es decir, que quedan 80, 78 años. Pues que si en 1950 la temperatura media de la Tierra, por el momento, era 18 grados, en el año 2100 la temperatura será de 19,5 grados, a un 95% de posibilidades si sigue este incremento
en el año. Y eso tendrá pues, unas consecuencias en determinados ecosistemas. ¿Vale? Esto hay que tener en cuenta que, bueno, que geológicamente nos encontramos en un momento de calentamiento global, pero que evidentemente las actividades humanas lo que están haciendo es acelerarlo. Y eso se hace porque se tiene en consideración que las actividades que dependen únicamente del humano han generado pues, unas emisiones de gases de efecto invernadero o CO2. También hay otras emisiones que se pueden hacer en los determinados volcanes, lo vimos en el volcán de La Palma, de toda la cantidad de gases que se generan a la atmósfera que son provenientes directamente de fenómenos naturales. ¿Vale? Nosotros lo que hemos dicho es, o lo que se viene a decir es que el total de las emisiones que se generan de más por la actividad humana y esa probabilidad que se establece de que entre la correlación de emisiones y temperatura pues sea la actividad humana la que ha acelerado en esa medida. Entonces, lo que viene a decir el Acuerdo de París es, vale, vamos a tratar de reducir, de que este aumento del 1,5 que está determinado, pues no vaya a mayores, porque esto lo dice el panel intergubernamental sobre cambio climático, pero no lo dicen los estados, esto lo dicen simplemente unos expertos científicos que los estados luego, cada uno con su proceso productivo, pues si tiene carbón, como es el caso de China, pues puede decir, oye, yo produzco y emito gases a la atmósfera como lo has hecho tú Estados Unidos o tú Alemania durante otras décadas pasadas. Entonces, la responsabilidad debería de ser compartida, o si en Estados Unidos pues no se tienen en consideración que se tengan que realizar políticas medioambientales porque tampoco tienen esa carencia de independencia energética de combustibles fósiles que nosotros tenemos en Europa. Entonces, como vemos, a día de hoy, pues depende mucho geopolíticamente de que se tomen o no se tomen una serie de decisiones. En consecuencia, lo que viene a decir el Acuerdo de París es vamos a llevar a una serie de medidas que son de calado para la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero, pero lo vamos a hacer según el principio de las responsabilidades comunes, todos los países, pero evidentemente responsabilidades que se encuentren diferenciadas y dependiendo de las diferentes capacidades que tengan los países. Es decir, no puedes solicitar a países que estén en vías de desarrollo pues que implementen tecnologías que sean las que sean más innovadoras con respecto a la protección del medio ambiente. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta las situaciones particulares y lo que vamos a decir es que vamos a establecer un foro, esto suele ser las COP, que vamos a renovar y actualizar un poco qué planes de acción por el clima está realizando cada uno de los países para observar un progreso colectivo o un balance mundial. Este acuerdo, pues que se acabó firmando, entró en vigor en noviembre del 2016, principalmente porque se aprobó por el 55% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. O sea, más o menos los países que lo aprobaron, pues están, lo que emitían era el 55% de las emisiones totales y en consideración pues se tuvo en cuenta. Todos los países de la Unión Europea ratificaron el acuerdo. Estados Unidos con Trump se fue del acuerdo, luego con Biden volvió, como hemos visto, y evidentemente esto tuvo pues una integración en la Unión Europea, en el marco sobre el clima y la energía para 2030, que es lo que vamos a explicar ahora. Después de haber visto en 2020 esta estrategia 2020, que era 20-20 y 20, pues lo que hace la Unión Europea es comprometerse en otros nuevos objetivos, que son la reducción de gases de efecto invernadero, al menos en un 40% respecto a los niveles de 1990. Pues si antes era un 20% con el horizonte de 2020, ahora es un 40% con el horizonte de 1990. En consecuencia, pues hablaremos que si antes eran pues 100 millones de toneladas, pues cuando lleguemos a 2030, pues tendremos que estar en 60 millones de toneladas en el año 2030. Un 32% del consumo total de la energía procedente de fuentes renovables, pues hemos dicho, si estábamos en un 18,4 en 18,9 en 2018, pues queremos estar en un 32% y ya veremos cómo va la coyuntura geopolítica con Rusia, si hacia dónde vamos con todos estos objetivos, porque muchas veces, como os he dicho, estos son metaobjetivos, pero luego la vida o lo que ocurre en una coyuntura política pues te lleva a que pueda ser medidas que vayan más destinados a ello o no.
Por ejemplo, a día de hoy, pues si estuviésemos hablando de qué ha ocurrido pues, qué efectos ha tenido los presupuestos generales del Estado la guerra que está o la invasión de Ucrania, pues estaríamos diciendo que simplemente en España ya vamos a destinar un 2% del PIB en el Ministerio de Defensa, cuando antes había parte de esos recursos públicos que ahora son destinados al Ministerio de Defensa que eran destinados para otra serie de políticas. Entonces, evidentemente, hay un coste de oportunidad de los recursos públicos. Luego ya veremos en qué medida se llevan a cabo estos objetivos o cuántos fondos se dotan a los mismos o cuál es la importancia de los mismos. Pero sí que es necesaria que tratemos de luchar contra esta dependencia energética que tenemos del exterior. Para hacer esto 32% del consumo de energías renovables, se estableció una directiva que lo que trataba era de garantizar que energías como la solar, la eólica, la hidroeléctrica o la biomasa pues representasen este 32% al menos en términos de electricidad, transporte, calefacción y refrigeración. Por ello, pues hay tendentes determinadas actuaciones pues dirigidas a que las calefacciones térmicas pues se vayan sustituyendo por otro tipo de calefacciones que sean tal cuando se realicen nuevas viviendas tengan que cumplir con la instalación de un panel fotovoltaico para el agua caliente sanitaria. Cuando el transporte, pues vamos a tratar de realizar subvenciones, el plan MOVES, a los diferentes vehículos que sean de hibridación o que sean de directamente eléctricos. Bueno, pues van todos un poco en estas medidas en determinados sectores para tratar de llegar a estos objetivos. Y luego el 32,5% de ahorro de energético, ¿vale? Cuando hablábamos de este ahorro energético. Para alcanzar estos objetivos, la Unión Europea ha desarrollado y ha reformado el régimen de comercio de derechos de emisiones, que es el RCDE o simplemente el mercado de emisiones, que vamos a ver un vídeo sobre el mismo porque es muy interesante. O sea, cuando hablamos de un mercado de emisiones, directamente lo que decimos es que la Unión Europea, vamos a suponer que establece que esto me estoy inventando los datos, que hay 100 millones de toneladas de CO2 que se pueden emitir en un año, ¿vale? En determinadas, vamos a hablar en una industria, en unas industrias concretas o en unas instalaciones concretas, ¿vale? Es decir, cogemos pues instalaciones que se generen sobre industria y decimos, hay un máximo de que estas instalaciones de industrias pueden emitir 100 millones de CO2 a la atmósfera en un determinado año. Y entonces estos 100 millones pues los reparte y dice, en España pues doy, vamos a suponer que le dan pues 15. ¿Vale? Y dependiendo de estas instalaciones que estén marcadas en España, dentro sectores que estén metidos dentro de este comercio de derechos de emisión, ¿vale? Estos se le dan 15 derechos para emitir cada uno de ellos 1 millón de toneladas de CO2. Entonces, pues una determinada industria o instalación realiza su proceso productivo y en este caso vamos a decir que emite 1 millón de toneladas de CO2 en el año. Entonces después el órgano regulador pues, le dice ¿cuántos derechos para emitir tenía usted? Y él dice yo tengo en mi posesión un derecho para contaminar 1 millón de toneladas de CO2. Dice vale, pues dímelo usted, no le pongo ninguna sanción. ¿Vale? Si de repente tiene un derecho que se le repartió en su día, que es simplemente medio derecho, es decir, que simplemente tiene derecho a emitir media tonelada de CO2 al año y ha contaminado en 1 millón, el órgano regulador le determinará una determinada sanción. Si por el contrario ha establecido tenía 1 millón, pero ha establecido un sistema súper eficiente que le ha permitido que no haya emitido nada, es decir, 0 millones de toneladas,
de CO2 porque es directamente neutra, pues ¿qué es lo que puede hacer? Pues vendérselo a otra fábrica que todavía no ha establecido ningún proceso productivo que trate de eliminar el medio ambiente y tiene 2 millones de toneladas de CO2 cuando hacen, porque no han cambiado determinados procesos. Entonces, como va a venir el Estado y le va, o el órgano regulador, y le va a poner una sanción porque solo tenía derecho a contaminar 1 millón de toneladas y está contaminando 2, pues puede ir a otra que exista, que haya puesto en el mercado, ¿vale? Un derecho para emitir y comprar 1 millón más, ¿vale? Y ya cuando venga al Estado y le pregunte, oiga usted, ¿cuánto ha emitido usted? 2 millones. Vale, ¿pero qué tiene? No, si tengo 2, porque tenía 1 y si le compré otro a aquella que no lo realizó. Y de esta forma, pues se va estableciendo un coste sobre emitir CO2, toneladas de CO2, que cada vez ha ido increciendo y que a día de hoy está en 83 euros el precio del CO2, cuando si nos vamos a 2008 podía estar en 22 euros o en 2010 incluso estaba más bajo, en 14, y evidentemente ha ido subiendo cada año hasta, como decimos, los 83 euros que ha llegado a estar en este año. Bien, vamos a ver un vídeo sobre el comercio de emisiones, que es muy interesante, porque no todos los sectores están metidos en este comercio de emisiones, ¿vale? Hay algunos, como el transporte por carretera, los residuos, la agricultura o la construcción, que no están metidos en este comercio de emisiones. Vamos a verlo. Comercio de derechos de emisión, la piedra angular de la estrategia de la Unión Europea para hacer frente al cambio climático. Durante más de una década, la Unión Europea ha trabajado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con la ayuda del primer sistema internacional, también de mayor tamaño y duración en el mundo para el comercio de derechos de emisión. El sistema crece más sólido. El Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, ETS en inglés, crea un incentivo financiero para que los mayores emisores reduzcan sus emisiones. ¿Cómo? Desde 2005 el ETS ha establecido un límite para la cantidad total de gases de efecto invernadero que las empresas pueden emitir cada año y exige el seguimiento de esas emisiones. Se entrega un número fijo de derechos de emisión, que son la moneda del mercado del carbono. Cada año las empresas han de tener derechos de emisión suficientes para cubrir sus emisiones. De lo contrario, se enfrentan a importantes multas. Si los derechos no son suficientes, deben reducir las emisiones o comprar más derechos a otro emisor. Si tienen derechos de emisión de sobra, los guardan para el año siguiente o los venden. Esta flexibilidad garantiza que las emisiones se reduzcan donde menos cueste hacerlo. Con los años disminuye el límite. Se entregan menos derechos de emisión, se desarrollan técnicas para reducir las emisiones y el total de emisiones cae. Las empresas tienen un incentivo financiero para reducir las emisiones o pagan a otros para que lo hagan. Actualmente, este sistema de límites y comercio cubre en torno a la mitad de las emisiones de la Unión Europea y más de 3/4 partes del mercado internacional del carbono. Las empresas y los gobernantes de todo el mundo tienen cada vez más interés. El ETS de la Unión Europea ha demostrado que poner un precio al carbono es posible y tiene sentido económicamente. Este enfoque flexible, rentable y favorable a las empresas ayuda a la Unión Europea a avanzar rápidamente hacia un futuro más ecológico y bajo en carbono. Visite nuestro sitio web para saber más sobre la forma en que el comercio de derechos de emisión protege nuestro futuro. Bien, como hemos visto, no hemos explicado aquí abajo, pero bueno, lo hemos visto de forma más gráfica. Hemos dicho que hay sectores que están cubiertos por este mercado de derechos de emisión, pero hay otros que no lo están, como el transporte por carretera, los residuos, la agricultura y la construcción, y que están sujetos a otros objetivos anuales que son vinculantes en el marco de la Unión Europea, en lo que se denomina el Reglamento de Reparto de Esfuerzo, por el cual cada Estado
pues establece pues, una serie de cómo en cada uno de estos sectores pues, va a tratar de reducir las emisiones. Entonces, y después tenemos lo que se denomina que cada Estado miembro debe garantizar que las emisiones procedentes del uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura no superan su capacidad de absorción. Es decir, esto que se denomina aquí, este sector, que es el que integra pues, uso de la tierra, cambio de la tierra y la silvicultura, no supone su capacidad de adaptación. Vale. Lo vamos a ver de forma más gráfica aquí. Vamos a decir que evidentemente hay unos acuerdos internacionales que, como hemos dicho, como son problemas globales, pues se tienen que tomar en estos marcos. En primer lugar, pues tenemos el Protocolo de Kioto, que no hemos hablado de él porque se ve luego actualizado por el Acuerdo de París, en el cual pues, sí que vemos que existe tratar de que no haya un aumento del 2% y realizar una reducción de o unos objetivos de reducir al menos un 40% en 2030 con respecto al periodo base que se establece aquí en 1990. Y después tenemos cómo esto, qué es lo que hace la Unión Europea para tratar de llevar a cabo estos objetivos globales o internacionales. En el marco de los paquetes climáticos y energéticos, que es 2020, y en el marco de el paquete energético para 2030 que hemos visto en la actualidad. Cuando hemos hablado de la estrategia de 2020, ¿vale? 20-20-20, pues sí que hemos observado que ahora lo vemos, hemos dicho, sí se ha conseguido una reducción del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. Y aquí está, ¿vale? Este era el objetivo. Pero sin embargo, nos tenemos que dar cuenta que hay sectores que están regidos por el comercio de emisiones, suele ser 110 instalaciones, en los cuales sí que existe que para consumir es necesario tener un derecho de emisión y que eso pues, ha generado un mercado del carbono, y aquí sí que se ha conseguido una serie de objetivos, y sin embargo hay otros sectores en los cuales tenemos el reglamento del reparto de esfuerzo o reparto de cargas, que son en aquellos como son el transporte por carretera o como hemos visto anteriormente. En estos hay que tener objetivos anuales que evidentemente tienen que ser reportados a la Unión Europea y que tiene que haber una serie de tratar de conseguirlos en un marco futuro, ir consiguiéndolos y actualizándolos. Cuando llegamos a 2030, es decir, cuando ya hemos metido el Acuerdo de París y ya hablamos un poco de este 2030, pues nos damos cuenta que lo que tratamos de hacer es, sí que hemos dicho el 32% de energía renovable, el 32% de tal, y nos damos cuenta que tenemos unos objetivos específicos para aquellos que están dentro del mercado de emisiones, un 43% para 2030, comparando, no es exactamente lo mismo, porque esto es comparando con el periodo base de 2005, mientras que otros pues, pueden comparar con el periodo base de 1990. Entonces, bueno, simplemente esto es una sintetización de determinados objetivos que hay veces que dentro de cada paquete pues, son más específicos o no, ¿vale? Hay alguno general que habla sobre el periodo de 1990 y hay otros que son más específicos que hablan sobre aquellos sectores que están regidos por el comercio de emisiones, etc. ¿Vale? Luego tenemos los efectos de esta calculación de esfuerzo de carga, de repartirlo, que sería un 30%, y luego tenemos estos, que son los que hemos hablado, que tienen que ver con garantizar que las emisiones del uso de la tierra, es decir, de la propia agricultura o del cambio de un determinado uso, o incluso de la silvicultura, no superen la capacidad de absorción de la tierra. Esto es lo que se denomina neutralidad climática. Ahora lo veremos, que lo hemos visto anteriormente cuando hemos hablado del Acuerdo de París, que la propia Tierra tiene o el propio planeta absorbe una determinada cantidad de emisiones de gases de CO2 sin ningún tipo de problema, los puede ir absorbiendo. Entonces, mientras que las emisiones que se realicen en cambios de uso de la tierra o de silvicultura puedan llegar a ser absorbidas por la capacidad que tiene la Tierra para absorberlas, es una neutralidad climática porque no estamos generando mayores emisiones por parte
de las actividades humanas a la Tierra de las que se pueden acabar generando en un determinado balance o deuda cero entre ellas, ¿vale? Entonces, este es otro de los objetivos que se tienen en este marco de 2030. Bueno, aquí tenéis otra serie de cuestiones, por ejemplo, la aviación, las emisiones destinadas a la aviación, pues querían meter en el mercado europeo de carbono y, sin embargo, pues se habló una derogatoria hasta 2023, que ya veremos cómo acaba afectando, o veremos algunos de los gases que son los que se tienen en cuenta en estas emisiones, que se denominan gases de efecto invernadero, pues cuáles son, no es solo el CO2, ¿vale? Pues aquí los vemos. Bien, para asegurarnos que todos estos objetivos están avanzando en la línea correcta y se cumplen, pues hay una serie de normas que son unas normas de seguimiento y de notificación a la Unión Europea de que se están cumpliendo pues, los objetivos o las líneas estratégicas que se habían marcado. Esto realmente lo que hace es que los estados tengan una obligación de adoptar una serie de planes nacionales integrados en energía y en el clima para el periodo de 2021-2030 y que la Comisión lo que vaya haciendo es evaluar estos planes y aprobar que van en la medida o en la coherencia de los propios objetivos que hemos visto con anterioridad y coordinar y ver que todos los países pues tratan de ir al menos a ese objetivo de mínimos en cuanto a los diferentes sectores, ¿no? Esto parece que está yendo bien, excepto en cuando hablamos del tema de la eficiencia energética, que sí que hemos visto que evidentemente pues los objetivos no son tan claros o tendientes. Cuando la aplicación de las normas comunitarias de la Unión Europea pues, se hace en los diferentes Estados miembros, la Comisión tiene la responsabilidad de supervisar la aplicación de todos estos planes. Entonces, ¿esto cómo lo hace? A través de lo que se denomina la revisión de la implementación medioambiental o el EIR, que tiene como objetivo ir conociendo las brechas que hay entre la implementación que está realizando un determinado país en su política energética medioambiental o en cuanto a y cómo lo hace el conjunto de la Unión Europea o en cuanto a lo que debería hacerlo con la legislación comunitaria o el objetivo comunitario existente. Entonces, de esta forma, pues cada país se va viendo si va un poco peor que la media o un poco peor que los objetivos que hayan sido determinados por la Unión Europea o incluso los está superando, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Pues aquí si os comparto algunos informes, pues observáis que aquí, en esta revisión de implementación medioambiental, pues se puede observar pues, qué es lo que ha ocurrido pues, con España y ver si en un determinado pinchamos en el informe, en la ficha informativa, y de esta forma pues, podemos ver si en un determinado sector vamos peor que no, en otro vamos mejor, etcétera, etcétera. Bueno, ya para terminar, queríamos hablar del Pacto Verde Europeo, el concepto este de neutralidad climática que hemos visto, un poco hacia dónde queremos ir. Ya hemos hablado de que estos son metaobjetivos, líneas estratégicas, hojas de ruta, que se establece por parte de los organismos económicos internacionales o de la propia Unión Europea para lograr determinados objetivos. Y el primero que tenía ella, y ese es el primer, por eso hablábamos de esa transición ecológica y ese momento hacia la neutralidad, ¿no? Que es el objetivo que se determina desde el punto de vista comunitario, es tratar de conseguir que de aquí a 2050 la Unión Europea sea neutra en cuanto a las emisiones de carbono. Es decir, que consigamos que todo aquello que estemos emitiendo pues pueda ser susceptible de ser asumido por la Tierra y en consecuencia no estemos generando emisiones extras a la atmósfera. Bueno, esto es prácticamente imposible, es una utopía, pero bueno, todo si no se marca una hoja de ruta, pues no se llega, aunque esto sea en 2020 o en 2025 o en 2030 o nunca. Si no está marcado los pasos o las líneas, pues evidentemente no se puede llegar a conducir. Esto se hace a través de una estrategia que se denomina Pacto Verde Europeo y que simplemente pues, muestra un poco cómo la Unión Europea quiere liderar en el debate del cambio climático en la comunidad internacional, pues a través de la promoción de energías renovables y de consecuencias de inversión en soluciones tecnológicas realistas, de capacitación de los
ciudadanos, de armonización en la política industrial, de financiación en investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es bastante complejo porque evidentemente nosotros, este objetivo de una forma u otra está determinado porque tenemos una dependencia energética, como ya hemos visto anteriormente, y tenemos que tratar de fomentar energías renovables y sostenibles, pero también vamos perdiendo relevancia en el tablero de la política de la política internacional en cuanto a que Estados Unidos pues, no cumple esos objetivos o no los tiene con una no son tan importantes para ellos, independientemente de que la mayoría de las empresas pues, lleven una cultura de responsabilidad social corporativa, porque hay que llevar este verdeo, este greening de las políticas, pero que, bueno, luego a la hora de implementar pues, zonas de emisiones de reducción en determinadas ciudades o de que se tengan que llevar coches más sostenibles con el medio ambiente o se tengan que emitir, pues, evidentemente, pues son más, dejan mayor libertad a los agentes económicos para que las realicen y no son ellos los que los imponen. Si nos hablamos de China o hablamos de Rusia, pues evidentemente estamos en otro marco. Entonces, que la Unión Europea quiera liderar este debate, pues está bien y está bien hacerlo desde ese punto de vista, pero también hay que ver que durante ese periodo de tiempo pues va a haber otra serie de problemáticas, como las estamos viendo a día de hoy, que van a generar en nuestra actividad económica y que tendremos que ver que todo esto tiene un coste para el ciudadano. Vamos a poner un último vídeo del Pacto Verde Europeo y con esto ya finalizamos la clase para que lo entendáis. Está subtitulado en español, ¿eh? The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared 3 concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high-quality food. A Just Transition Fund will leverage public and private money, including with the help of the European Investment Bank. All these will contribute to a global Green Deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan. Our €1 trillion of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment, and a better quality of life for people. We Europeans are ready. Bueno, y básicamente pues con esta última parte pues finalizamos esta sesión. Espero que os haya gustado y simplemente quedo a vuestra disposición por si me queréis plantear cualquier tipo de dudas